Saludamos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Todos los decimos con mucha alegría y satisfacción a esta nueva conferencia del año y muy particularmente muy bienvenida Iris Quintans, que será quien nos brindará la conferencia de esta tarde, que como ven ya está preparadita ahí para dar inicio. Bueno, vamos a decir algunas palabras con relación a Iris, que hace ya desde niña prácticamente, o muy jovencita, que da charlas, da conferencias. Ella es docente jubilada y pertenece a una familia espírita. Justamente en la sesión de evidencia tuvimos la oportunidad de escuchar una evidencia relativa precisamente a su papá. Acá en Constancia, tanto Jorge Quintans, que es quien fue nombrado hoy, y su tío, inclusive Ramón Vidal, hace ya unos años atrás, que dieron varias conferencias, así que los conocemos desde hace mucho tiempo. Y vos misma también, siendo muy joven, dando conferencias, muy jovencita, también dio charlas acá. Así que bueno, vamos a tener la oportunidad hoy de escucharla. Le deseamos desde ya el mayor de los éxitos con el trabajo, que seguramente lo tendrá. Bueno, creo que por el momento no hace falta agregar nada más. El título ya lo conocemos y está ahí al frente. Es un título por demás atrapante, porque mucho tiene que ver con los espíritas, precisamente, con la conducta espírita. Así que bueno, ya dejamos a Iris en el uso de la palabra. Muchísimas como gracias. Vos quieras. Gracias. Bueno, es un placer, es un honor, es una alegría inmensa el poder estar en esta casa hermana. Y les explico por qué. Porque fueron muchos los años, como contó Nilda, que tanto mi padre como mi tío, junto con mi tía y mi mamá, veníamos, las charlas, o veníamos a escuchar charlas, y era para nosotros una gran alegría. Y hoy estar aquí me hace recordar todo eso, y me hace recordar al papá de Nilda, y es una emoción muy grande. Es una emoción muy grande porque los recuerdos quedan gravitando en el interior del alma, formando un sustrato emocional que sensibiliza al espírita, en nuestros casos, ¿no? A todas las personas sensibilizan los recuerdos y les da fuerzas para seguir, porque los recuerdos buenos son los puntales de nuestra vida. Entonces, para mí hoy es un honor estar acá y le agradezco a todos ustedes la oportunidad de tener esos recuerdos fresquitos en mi alma. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a tratar de iniciar, de levantar el velo que cubre el sector, el fragmento, el aspecto de la doctrina que es la piedra de toque del espírita, que es la moral. Y el espiritismo, de por sí, al ser una filosofía de vida, una filosofía que rige los destinos de la existencia cuando el hombre la abraza y la sigue, al modelar el rumbo del hombre, conduciéndolo hacia un destino feliz, nos damos cuenta de la fuerza que posee la doctrina y nos damos cuenta de los alcances que tiene cuando da explicaciones y va más allá de lo que la ciencia, la filosofía y la religión en el mundo material donde nos manejamos llega. Porque la doctrina espírita
no se sostiene en el mundo de los efectos. Los efectos fueron los que despertaron el interés de los hombres inteligentes de hace siglo y medio, 2 siglos atrás, para remontarnos al mundo de las causas. Y la doctrina espírita nace en el mundo de las causas y viene desde el mundo de las causas. Por eso tiene explicaciones que van más allá de lo que nos ofrecen las disciplinas humanas. Y esto los espíritas no lo valoramos muchas veces y tenemos que valorarlo, porque es una fuerza de sostén y de impulso para el crecimiento de nuestras vidas que es más grande de lo que imaginamos. Recordemos a Pablo, apóstol, cuando en el Evangelio según el Espiritismo, concluyendo el capítulo sobre la caridad, fuera de la caridad no hay salvación, es el capítulo 15, él dice, terminando el capítulo en un mensaje espiritual, que agradezcamos a Dios que nos ha permitido conocer la luz del espiritismo, porque no es que nos podemos salvar no solamente los que la conocemos, sino que al comprender las enseñanzas de Cristo, que son el leitmotiv de la doctrina espírita, nos hace mejores cristianos. Porque si realmente conocemos la doctrina de Cristo, nos damos cuenta que es una doctrina esencialmente de amor y que nos vincula felizmente a unos con otros y nos pone también en la responsabilidad de que tenemos que hacernos mejores cristianos para que la diferencia entre el verdadero espírita y el verdadero cristiano no exista, sea uno solo, sea lo mismo, la misma persona sepa ser el exponente de la doctrina de Cristo y de la doctrina espírita, porque en realidad el espiritismo vino a explicar aquellas cosas que habían sido mal comprendidas y a enseñar aquellas otras que no se habían podido enseñar, porque la mentalidad de la época no daba para que las pudiera enseñar el Cristo. Entonces, esto es muy importante y no se vincula solo con los espíritas, sino que el que practica la caridad es discípulo de Jesús, sea cual fuera el culto al que pertenezca. Por eso cuando leemos los libros espíritas que cuentan, por ejemplo, los mensajes de André Luis, en donde encontramos que los grupos de salvataje a determinados espíritus que están en condiciones extremas, difíciles, muchas veces no hay un espírita solamente, hay espíritas y hay personas que pertenecen a otros grupos y a otras ideologías, porque en realidad, al haber comprendido la esencia de la caridad, esas personas se pusieron a la altura del verdadero cristiano. Y el verdadero espírita debe ser el verdadero cristiano. Entonces, pasamos. No, la anterior. Esta. Bueno, acá vamos a comenzar un poquito a hacer análisis. Tenemos unos análisis necesarios sobre lo que es la ética y la moral. Y les explico por qué. Porque la doctrina espírita presenta la síntesis perfecta de lo que es la idea de moral. Entonces, vamos a hacer una pequeña historia de lo que necesita el ser humano. Si el ser humano no tuviera la condición de ser un ser social, no podría ejercer la moral. Porque no podría. ¿A quién le haría el bien? A nadie. ¿Cómo distinguiría algo que no debe hacer porque está mal si no es frente a otro ser humano? Es el desafío. Entonces, Aristóteles decía que el ser humano es un ser social por naturaleza, lo mismo que dicen los espíritus en el libro de los espíritus. Pero dice, y el insocial, dice Aristóteles, por naturaleza y no por azar, o es mal humano o es más que humano. Si es más que humano, no sé qué hace en la tierra. Y si es humano, entonces, ¿qué está pasando? Porque estaría en un estadio distinto del humano. Entonces, el que no puede vivir en sociedad
o no necesita nada para su propio mejoramiento, o es miembro o no es miembro de la sociedad, sino una bestia o un dios, dice Aristóteles. Quiere decir que si nosotros no necesitamos nada de la sociedad, yo no necesito nada de nadie, yo me arreglo solo. ¿Y esto cómo era? ¿Cómo que me arreglo solo? Si tengo que ir a comprar algo para mi sostén, para poder comer, yo voy a comprárselo a otra persona con la cual tengo que hablar. Si yo voy a estudiar, tengo que escuchar a otra persona que me está enseñando. Y eso establece un vínculo de naturaleza social, porque no es el individuo solo, es el individuo con otros individuos interactuando. Y yo no puedo decir que no lo necesito, porque es mentira, lo estoy necesitando para que me enseñe. Entonces, y si es un Dios, no necesita nada de nadie porque está por encima de todos. De esos no hay en la tierra, solamente en el Olimpo. Entonces, el hombre es un ser social por naturaleza. Necesitamos de los otros para sobrevivir. El ser humano cuando nace es indefenso, si no tiene quien lo cuide, no se puede sostener, no puede sobrevivir. Muchos animalitos sí, el ser humano no. Y somos en tanto coexistimos, somos junto a otros. Entonces, hay una dimensión individual en nosotros que es la que abarca nuestro interior, nuestras decisiones, nuestra manera de proceder frente al otro, lo que sale de nosotros, lo que decidimos. Y hay algo que tiene que ver con la dimensión social, que son cómo interpreto a ese otro, cómo interactúo con ese otro, cómo lo que ese otro hace llega a mí y cómo lo recibo. Pasamos a la otra. Perdón, si en algún momento alguien tiene una duda, quiere decir algo, levanta la mano, me interrumpe, listo, no hay ningún problema. Esto es informal totalmente. Es compartir algo entre todos. El hombre, entonces quedamos en que era un ser social. Entonces, formamos parte de la sociedad humana, pero esto es muy grande. Sí, yo me solidarizo con algo terrible que puede estar pasando o algo feliz que puede estar pasando en otro punto del globo. Pero formamos parte de sociedades más pequeñas, dentro de zonas geográficas limitadas por convenciones humanas que generaron límites, estableciendo derechos sobre un sector u otro, que son los países, y esas sociedades más pequeñas que están dentro de los países forman pequeños pueblos, esos pueblos, ciudades, familias, individuos. Nos vamos yendo cada vez de lo más grande a lo más pequeño. Entonces, tenemos eso representado en este diagrama de interacción que a mí me hizo acordar a los átomos en una composición química, que todos interactúan entre ellos, ¿no? Y tienen fuerzas de atracción y de repulsión dentro de ellos mismos. Bueno, la actividad social es así. Es así. Hay una interacción entre los distintos miembros de los distintos grupos. Incluso podemos considerar que cada uno de los puntos es una familia dentro de un grupo de familias, o que cada uno es un individuo que forman una familia, según como queramos tomarlo. Existe una fuerza poderosa que presiona desde dentro hacia y alrededor del individuo, o sea, desde dentro del individuo hacia afuera del individuo, vinculándolo con otros. Y recibe también lo mismo de otra parte, de los demás. Y esa fuerza poderosa también
queda y permanece alrededor del individuo, y después ya vamos a ver por qué. ¿Por qué nos sentimos acerca de unos individuos bien, cómodos, y cerca de otros no, y otros no son indiferentes? Si bien es cierto que la ley de afinidad gravita en forma importante en esto, también gravita la manera en que nosotros sentimos y nos comportamos frente a los otros. Eso no se ve, pero está. Entonces, existe en la sociedad humana un derecho que es inalienable, que es el del libre albedrío. Este derecho me da a mí la opción a obrar como quiero y como pienso que debo obrar. Pero ese ejercicio del libre albedrío no siempre es un ejercicio que a los demás le cae bien o les gusta. Porque yo ejerzo mi libre albedrío y hago lo que yo creo que debo hacer, pero otro considera que yo debería haber hecho otra cosa. Entonces genera acuerdos, porque algunos concordamos, y desacuerdos, porque algunos no concordamos con lo que elegí en mi libre albedrío. Entonces esto hace que esas fuerzas que interactúan entre los individuos y los grupos de individuos y los pueblos y los países generen armonía o conflictos. ¿Sí? Y ahí esa toma de decisiones para superar los conflictos más allá de las diferencias y recordar que tenemos algo básico y común, que es que somos seres humanos, es difícil. Entonces tenemos el mundo de los ideales, que es lo que está en el mundo de las ideas y de lo que del debería ser, y está el mundo de los intereses materiales, que es lo que a nosotros nos conviene hacer para estar en estados, según nuestro criterio, más convenientes en el mundo material. Pero a veces se genera un conflicto entre los ideales y los intereses. Porque el ideal de la doctrina espírita es un ideal que aún no ha sido superado, como ya lo vamos a ver. Como exponente moralizador es el más completo. Sin embargo, nosotros, si miramos hacia adentro, tal vez encontremos grietas que están generadas en nosotros por responder a nuestros intereses y no a lo que el ideal nos sugiere. Entonces, esto genera un modo de vida y hábitos, y todo esto interactúa en los distintos grupos, generando distintas clases de sociedades. Y no me refiero acá a clases sociales, me refiero a distintos grupos más armónicos, menos armónicos. En este momento, en el mundo, se ha perdido la fuerza moralizadora o la fuerza moral del individuo. Se perdió el rumbo del sentido moral que habita en el ser humano. Y esto ha traído un cúmulo de conflictos muy grandes que hace que la disociación entre ideales e intereses sea cada vez más grande. Ideales espirituales estoy hablando. Sea cada vez mayor. Y esto es muy, muy delicado porque genera situaciones extremas en el mundo que ya vemos lo que sucede. Entonces, cuando esta fuerza poderosa del individuo la pone en acción, yo siento que tengo que actuar. Llegan, nos tocan el timbre en casa, salimos. ¿No tiene algo de comida? Ahí hay mil cosas que pueden salir en nuestro consciente. Y no, yo no tengo, todavía no cobré, no puedo. Tengo esto por la mitad, lo comparto. Y no, ¿cómo lo voy a compartir si ya está abierto? Mil opciones. O no, que vayan a trabajar porque se la pasan todo el día pidiendo. Hay mil
argumentos que podemos hacer. Y esto depende del estado de sensibilidad interior y de empatía con ese vínculo social que tenemos con el otro. Esto de ir, me saco mis zapatos, le saco los zapatos al otro, me pongo los zapatos del otro y veo a ver cómo está viviendo el otro. Hay algunos que esto lo sienten así y hay otros que nos lleva tiempo descubrir esto. Entonces, este ejercicio, aunque lento, porque estamos mejor que en la época de las cavernas y estamos mejor que en la Edad Media, por lo menos ninguno de nosotros está en la hoguera, en una pira, quemándonos. Por lo menos estamos mejor. Entonces, determinó un progreso esta interacción. Sí, es verdad, hubo un progreso en la sociedad. Vamos a seguir. Si es muy aburrido, se cansan, quieren parar, me dicen, no hay ningún problema. La ética, estos son unos diagramas que yo había hecho unos, pero después los encontré hechos casi muy parecidos, porque esto es de libro. Así que los aproveché, este y otro más. Así que bueno, lo vamos a compartir. La diferencia o la concordancia entre ética y moral, de la cual habla Kardec permanentemente. La doctrina espírita es una doctrina eminentemente moralizadora. Y la trascendencia de la doctrina llega por desintegrar la fuerza del egoísmo e instalar en la sociedad la fuerza de la caridad. Lo que significa que es moralizadora totalmente. Entonces, vamos a ver que moral, del latín mores, es costumbre. Ética, del griego ethos, es costumbre. Y moral es lo que se debe hacer. Generalmente la moral tiene que ver con esta conciencia innata que todos tenemos de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Vieron en el libro de los espíritus, donde habla de las leyes morales? Creo que es la pregunta 628, en donde dice que es la regla para distinguir lo que está bien y lo que está mal. Y sabemos lo que debemos hacer, es como una norma, regla, una pauta de conducta. Y la ética se preocupa de hacer el análisis de todo lo que se hace, a ver si eso, según las reglas actuales vigentes, es ético o no es ético, cumple con las reglas de la moral o no. Es un análisis externo. Ahora, y califica de moral o inmoral una acción. El ámbito de la ética moral está restringido al bien y al mal. ¿Ven acá por qué nosotros llegamos a este punto? Porque la fuerza de la doctrina espírita está en ayudarle al ser humano a distinguir el bien del mal y seguir el camino que lo conduce a la felicidad. Entonces, los seres humanos conscientes, inteligentes y libres, porque tenemos esos dones, gracias a Dios, entonces podemos elegir entre el bien y el mal. Y podemos calificar nuestras acciones de buenas o malas. Pero tenemos una particularidad. Nosotros mismos podemos tener dentro de nuestro ser, en el silencio, la calificación de lo que hicimos. No necesitamos que otro venga y nos diga, ah, no, esto universalmente está mal. Sino que nuestra conciencia, nuestra voz interior, nos dice, esto que hiciste, te equivocaste. Acá me parece que lo vas a tener que corregir. O, qué bien, esto era lo que tenías que hacer, por eso estás tranquilo. Entonces, abrimos juicios morales. Es importante que esos juicios morales tengan objetividad, que los podamos verificar como validez universal. Si a mí me dicen, matá a una persona, instintivamente, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, no. Bueno, esto tiene validez universal, no es para mí, es para todos. A cualquiera que se le diga va a decir, no. Salvo que tenga algún problema patológico, mental,
que puede suceder, puede haber alguna patología o alguna enfermedad o deformación de la personalidad en donde hay tendencias homicidas, pero eso es patológico. Estamos hablando de reglas generales. Pasamos a la siguiente. Entonces, nosotros tenemos acá el concepto de ética que es de la última concepción de ética casi de la modernidad, de la época de la Ilustración, del positivismo, de los desarrollos empíricos para comprobar las realidades. Y Kant, un filósofo prusiano, escribió un libro que se llama Crítica de la razón práctica y otro que se llama Fundamentos de la metafísica de las costumbres, que en su primera parte habla de la ética. Y dice que toda ética debe ser formal. ¿Qué quiere decir esto, que debe ser formal? Que se debe portar bien, todas, ¿no? Quiere decir que tiene que ser universal y racional. Si yo digo algo que contraría mi razón, que me parece que es una locura, no está cumpliendo con este punto. Y universal porque tiene que ser válido para todos. Así como si yo digo, tengo que matar a alguien. No, todos vamos a reaccionar. No lo vamos a hacer. Entonces, eso tiene validez para una persona aquí y en cualquier otro punto del mundo. No nos dice Kant, qué es lo que debemos hacer. No nos plantea un fin. Porque Aristóteles decía que nosotros tenemos que obrar bien para ser felices. Entonces, si nosotros hacemos el bien para lograr algo, lo que se llama eudemonismo, nos plantea hacer algo para sacar un beneficio posterior, eso no tiene que ver con la ética que está planteando Kant. Kant se está refiriendo a un deber que posee valor moral. Y ya vamos a ver cuál es el deber que tiene valor moral. Dice que todo hombre actúa moralmente cuando lo hace por deber. Ejemplo, yo tengo un amigo que tiene un accidente y estoy en condiciones de ir a ayudarlo. Corro y lo ayudo porque es mi amigo y lo quiero. O es mi enemigo y yo corro y lo ayudo porque quiero demostrarle cómo yo, que soy el enemigo, voy y lo ayudo. O quiero que él vea que yo no tengo en cuenta que es mi enemigo. Yo estoy haciéndolo por algo. Ahora, cuando yo, sin ninguna razón, hago un acto que tiene que ver con el bien, lo estoy haciendo por deber. Ese es el acto que tiene valor moral, dice Kant. Entonces, como decía André Luis, no me acuerdo en cuál de los libros de él, dice que primero empezamos a hacer las cosas bien por conveniencia. De a poquito le vamos tomando el gusto y lo hacemos porque nos gusta. Y después lo hacemos porque no sabemos obrar de otra manera. Entonces, es como que va tomando diversos grados, ¿no? Esta voz de la conciencia se va manifestando en distintos niveles hasta que se instala de manera tal en nosotros que no podemos obrar de otra manera. Porque somos la representación de los deberes. Y los deberes son la manifestación externa, concretada de lo que la voz de nuestra conciencia nos dice. Entonces, todo hombre actúa moralmente cuando lo hace por deber. Y hay una necesidad de una acción por respeto a la ley. O sea, yo tengo interiormente esta
tendencia de que tengo que respetar esto y hacerlo por deber, entonces para mí es una ley, es un principio por el cual realizo un acto que lo convierto en máxima, porque estoy haciendo lo que yo creo que es mi deber. Pero esa máxima que yo creo que es mi deber, cuando es válida para todo el mundo y así como la hago yo, la puede hacer universalmente cualquiera y es la medida de los actos de cualquier otro ser humano, entonces se llama imperativo categórico. Es absoluta, es para todos y es lo mismo. Está tan mal que mate yo como que mate cualquier otro ser humano. Está mal matar. Vamos a pasar a la otra. ¿Se entendió? ¿Muy complejo? Bueno, entonces estas máximas e imperativos, también lo saqué porque estaba hecho, pero lo aproveché porque estaba todo lo que quería contar. Entonces, las máximas e imperativos dependen de la voluntad del individuo. Si vuelve un minutito al anterior, le voy a pedir que vuelva un minutito al anterior, en donde hay algo que está muy sutil detrás. Van a ver que se está sosteniendo una figura de encastre, que son complementarias unas de otras, sosteniéndose con cortes autocorrectores, ¿no? Tipo puzzle. ¿Esto qué pasa? Una es el área del pensar, de la mente. Otra es el área del sentir, de la emoción, del corazón. Otra es el área de la voluntad, de la fuerza de querer llevar adelante lo que siento y lo que pensé. Y el otro es el que sostiene todo, que es la voz de la conciencia emergiendo en todas esas áreas. ¿Sí? Por eso se integra completamente. Volvemos. Me había olvidado de mostrarlo porque ahora nosotros vamos a tratar el tema de la voluntad. Yo actúo porque quiero actuar. Y esos principios son subjetivos, son imperativos. Yo actúo así porque siento que tengo que actuar así. Pero si son universales para todos, los convierto en leyes. Hay imperativos hipotéticos. Por ejemplo, yo voy a hacer esto porque si yo actúo de otra manera, después se van a enojar y me voy a arrepentir y voy a tener problemas. Entonces mejor hago como les gusta. Entonces yo no estoy haciendo el deber por el valor moral que tiene el deber, sino que estoy eligiendo ese camino porque quiero llegar a un fin. Es una voluntad que viene de afuera y algo que me está imponiendo la necesidad de actuar de determinada manera porque voy a llegar a un fin que me interesa. Mientras que si yo me muevo, eso es una ley que constituye un imperativo categórico, no me pone condiciones. A mí la conciencia jamás me puso condiciones. Me dijo, esto está bien, esto está mal. Pero no me dijo, hace esto porque, sino que sentimos interiormente, esto está bien, esto está mal. Pero no viene a argumentar porque aquello, porque lo otro. Porque en realidad la conciencia, como dice León Denis, es la firma de Dios en nuestras almas. Y al ser la firma de Dios en nuestras almas, Él es todo bien. Entonces lo que surge de ahí, espontáneamente, es obrar el bien. Si nosotros, porque tenemos otros fines o respondemos a otras voluntades o otras situaciones externas a nosotros que nos convienen, es distinto. Nos estamos manejando con otro tipo de leyes. Los imperativos categóricos no tienen condición. Debo hacer eso porque debo hacerlo, porque es así. Y
se basa en leyes universales y necesarias, como las leyes morales que nos son explicadas en el libro 3 del libro de los espíritus, cuyos capítulos desarrollan cada una de las leyes que rigen el desempeño de nuestro ser en el mundo, como seres que somos inmortales y que vamos más allá de esta vida, prolongando nuestras costumbres, hábitos y mejoramiento personal cada vez más en distintas vidas. En realidad, el mejoramiento de nuestro espíritu, porque la personalidad es la que tenemos ahora, veremos la que tenemos en otra vida. Entonces, aquel defiende, sostiene una voluntad autónoma. Pásanos. Que se maneja por sí misma sin que nadie le ponga condiciones. Entonces, para que en la sociedad nos podamos manejar siguiendo una moral como la que la doctrina espírita nos plantea, tenemos que plantearnos bien claro, esto lo explica muy bien en la línea psicológica Juana de Ángelis. Tenemos que tener autoestima, que es la capacidad de darnos cuenta de nuestra existencia en relación a los demás, de lo que podemos y de lo que no podemos en nuestras capacidades, de nuestras limitaciones y sintiéndonos felices con lo que podemos hacer. Pero lo que somos, desarrollarlo y serlo. La empatía, que es la capacidad de identificarnos mental y afectivamente con el otro, con el estado de ánimo que tiene el otro. Tan necesario esto en la sociedad actual. Y adaptar nuestro comportamiento para que esa relación interpersonal bilateral sea satisfactoria, sea armónica. Y la sociabilidad es esa predisposición que tenemos para responder a las demandas de la sociedad. Nos citan por un determinado hecho legal, social, cultural, tenemos que... Y nosotros podemos decir, no, yo no voy porque no, yo soy muy insociable, me quedo en mi casa. O yo no quiero ver a esta gente, yo no... Y nos retraemos de nuestra condición esencial que es ser sociales, vincularnos con el otro. Por otro lado, podemos ser sociales. ¿Qué quiere decir? Desarrollar nuestra capacidad de comprender, de tener empatía, de armonizar con el otro, de disentir armónicamente. Pienso distinto, pero bárbaro, mejor. Cuanto más distintos sean los pensamientos, más riqueza hay en la sociedad. Esto es maravilloso. Siempre va a haber manera, si hay buena voluntad, siempre va a haber manera de sacar lo mejor de cada pensamiento y combinarlo en uno solo, haciendo una síntesis. Seguimos. Entonces, nos encontramos con todo esto que nos llenamos la cabeza de un poco de filosofía y de principios y demás, nos encontramos con que la doctrina espírita es ciencia, filosofía y religión. Y como ciencia, bueno, sabemos todo el análisis que se hizo de todos los mensajes espirituales, se estudió el fenómeno mediúmnico, se estudiaron los hechos para remontarse a las causas. Como filosofía sabemos quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, para qué estamos en la tierra. Pero cuando llegamos al punto de religión, tenemos un problema, porque la religión no es ni más ni menos que el vínculo del ser humano con Dios y el vínculo con los demás seres humanos que también están vinculados con Dios a través de la fuerza moral que tenemos dentro, del concepto de bien y de mal. Lo que a nosotros nos religa a Dios no es estar de rodillas todo el día orando. La oración es maravillosa y tiene sus momentos, pero es permitir que la voz del bien se convierta en acciones en nosotros para que llegue al otro. Y ahí, al llegar al otro, estamos llegando a Dios.
Ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, la religión, que en este momento la tomaríamos como unirnos a Dios y que se manifiestan diversificaciones inmensas y cuantiosas en el mundo, se maneja, que sería la fuerza moral del individuo conectándose con Dios, se maneja en un mundo donde hay un desempeño social en el cual se diversificaron los aspectos de desempeño del hombre. En la educación, el hombre perdió el rumbo de Dios, se dice en la sociedad actual, porque la educación perdió la función esencial de generar a través de los conocimientos buenos hábitos, que también es parte de la educación. La justicia se tornó hipócrita porque tiene compendios de leyes cuantiosos, pero es para los otros, no es para los que las administran. La salud pasó de vocación sagrada a profana, a manejarse por cantidades económicas. La economía mira cuánto más me pueden dar y cuánto más puedo conseguir. La política generó, en la actualidad, se generó en el ámbito de la política una escisión, un quiebre, una disociación entre el deber y el hacer. Y en la seguridad, que la dejamos para el final, si todo esto no pasara, seguridad no se necesitaría. Lo que quiere decir que qué lamentable que se necesite establecer parámetros de seguridad en el mundo. Es muy lamentable, porque si cada uno hace lo que la conciencia le dice, el ámbito de la seguridad está de más. Me refiero a la seguridad en cuanto al peligro que hay en la sociedad por la falta de conciencia solidaria, social o moral en los seres humanos. Aparece en función del desequilibrio general. Entonces cuidar de la seguridad en la construcción de un edificio para que no haya peligro, en el desarrollo de una industria química, eso es higiene y seguridad, que es muy importante. Pero cuando se pide que estemos seguros, que no nos roben, que no nos asalten, que no nos maltraten por la calle, que no nos persigan, que no nos pisen nuestros derechos, cuando estamos pidiendo todas esas cosas, es un síntoma de que la sociedad está descompuesta. Seguimos. ¿Alguna duda? Sí, por favor. Diría Gandhi, se perdió el rumbo de Dios. Y bueno, ¿qué pasó? El mar recibe ahí un poquito de rayitos del cielo, algunas luces, pero está todo brumoso y todo oscuro. Entonces, necesitamos encontré estos dos pensamientos que me llenaron el alma, y uno de ellos es de Víctor Hugo. Necesitamos recoger de nuestras almas la luz que tenemos dentro y con la cual Dios nos llenó de oportunidades de éxito, la luz interior. Dice Víctor Hugo, la pupila, esto lo dicen Los Miserables, la pupila se dilata en las tinieblas y concluye por percibir claridad, del mismo modo que el alma se dilata en la desgracia y termina por encontrar en ella a Dios. Quiere decir que el momento actual es difícil, pero si nuestros ojos en este momento se están dilatando en las tinieblas,
vamos a seguir hasta terminar encontrando la claridad. La vamos a buscar. Y si el alma se dilata en la desgracia y está extendiendo actos y actos y actos que la llevan cada vez a situaciones más desgraciadas, va a llegar un momento que por descarte va a terminar por encontrar a Dios, porque va a tener que decir: esto no me convino, porque me vino mal y me hizo sufrir, esto otro tampoco, esto otro tampoco, y va a ir viendo el rumbo que la lleve al éxito moral, a la felicidad interior. Dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí, dice Kant, y la moral que habita en mí. Él sigue admirando esa fuerza de saber qué es lo que tiene que hacer, de su deber, y lo hace. Eso es maravilloso, poder decirlo, poder escribirlo y decirlo, es maravilloso. Seguimos. Entonces, bueno, acá tenemos un personaje muy lindo que representa la voz de la conciencia. No sé si recuerdan ustedes de Walt Disney la película Pinocho, en donde Pepe Grillo es la voz de la conciencia, ¿no? Que siempre viene y deja ahí justito lo que hay que hacer. Entonces Dios, con leyes sabiamente puestas en el universo para regir el desarrollo de la vida, el desarrollo de ese vínculo espíritu-materia que viene desde el principio cósmico universal, del fluido cósmico universal y del principio espiritual, que se empiezan a combinar y empiezan a dar origen a todo lo que está creado en el universo. Esa ley natural rige todos esos procesos, desde esos procesos hasta nuestra vida, y se manifiesta en nuestra vida en la voz interior que se llama conciencia. Y conocer que existen estas leyes eternas e inmutables no es lo mismo que comprenderlas, y tampoco es lo mismo que vivenciarlas. Son distintas instancias del proceso de comprensión y de ascensión del individuo a través del campo de la conciencia. Entonces, estas leyes eternas e inmutables son de armonía entre el universo material y el universo moral, entre cómo nosotros manejamos ese universo de lo que sentimos y de los valores morales, y cómo eso inspira en nosotros procederes en el mundo material en donde nos desempeñamos, en donde afirmamos lo que prometimos como espíritus. Allá es fácil prometer, porque la resistencia de la materia no está y no sentimos las limitaciones que ella nos impone. Pero cuando venimos acá, el contrato se hace difícil y tiene letra chiquita. Pero allá abajo está nuestra firma. Siempre Gustavo dice, acostumbra a decirnos: ¿se acuerdan que firmaron? No se acuerdan, pero no importa, firmaron igual. Bueno, hemos firmado. Entonces, esa conciencia, esa ley, la olvidamos y la ignoramos, pero está gravitando. Está gravitando en nosotros y a nuestro alrededor. Y es lo que nos está impulsando cada vez más a sentir la necesidad de vincularnos unos con otros, más allá y por sobre la tecnología, que genera más que nunca vínculos entre todos los seres humanos al instante, en menos de fracciones de milésimas de segundo, y sin embargo nunca estuvimos tan lejos, tan desvinculados y desconectados unos de otros. Porque una cosa es conectarnos a través, virtualmente, a través de un recurso tecnológico, y otra cosa es estar delante de aquel que ofendimos o nos ofendió y mirarlo a los ojos y decirle: perdóname o te perdono. No es lo mismo. Sí. Sí. Yo siempre digo que estamos muy intercomunicados, sí, pero poco vinculados. Exactamente. Exactamente, no hay vínculos. El vínculo se genera con la interacción permanente, afectiva y constante. Y eso no está.
pensaba y necesitaba que yo fuera, sí, y le apretara la mano y le dijera, no te hagas problema, va a pasar todo. Quizás parezca más tonto que mandarle un mensaje de 5 renglones y un dibujo precioso, pero el magnetismo no fue estudiado en vano por los científicos del 1800, del 1700 y del 1900 también. Es la fuerza que emana del individuo, impulsada no solo por la cantidad de energía que pueda procesar y de fluido vital que pueda procesar y de fluido magnético que pueda procesar, sino por no podemos separar una cosa de la otra, por la fuerza moral que tiene ese individuo. Está todo vinculado. Y eso lo volcamos sobre el otro. ¿Cómo lo vuelco? Por un mensaje de texto. Yo puedo pensar en ese momento en la persona, pero la persona necesita que vaya y la mire y le dé un abrazo, le dé un beso, le diga, quédate tranquilo, le lleve lo que está necesitando. Sí. Una cosa para ver, porque a veces la diferencia está en las personas que creen, pero por distintas circunstancias no lo mencionan. Entonces las dos personas creen, no lo mencionan y se le va a decir, pero también te lo va a decir, no sé, pero está el diálogo, digamos, hipotético, latente, pero no se concreta. Y eso marca la diferencia. Exactamente. Eso, intentando con la conciencia, conocerla, comprenderla, yo creería que integrar, porque cuando tenés un determinado conocimiento, esa ley es integral a la parte de la conciencia. Sí, lo que pasa que nosotros, ¿quién de nosotros no conoce las leyes naturales del libro de los espíritus? Podemos olvidarnos una, dos, podemos cambiarles el orden. Las conocemos: destrucción, organización, sociedad, conservación, justicia, amor y caridad, progreso, igualdad. Bárbaro, qué bien, tenemos la teoría. 10, en esa columna 10. Ahora, yo vivencio todo lo que descubrí en mí con el conocimiento de que esta vida mía se está manejando con la fuerza de esas leyes y que hay igualdad entre esta que está acá y el que vino a tocar el timbre y que no le gusta trabajar, pero también está en una condición miserable, no consigue trabajo y se forma un círculo vicioso de necesidades y de carencias y de falta de trabajo. Y yo digo, no le doy nada porque no le gusta trabajar, que trabaje. Simplifico la situación de esa manera. Pero yo de memoria me sé, les juro que me sé la ley de igualdad. ¿Ven la diferencia? Seguimos. Me encanta este personaje, me encanta. Y bueno, ya leer eso y ya está. A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me gustan las personas que hacen lo que dicen. Es magistral el ingenio de este hombre, magistral. Y de cómo hizo querer a este personaje, ¿no? Que ya lo vamos a encontrar de nuevo dentro de un ratito. Seguimos. Bueno, ahora nos vamos a poner serios. Ahora nos ponemos serios. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver? Nos está poniendo acá el espiritismo. Les pido disculpas porque yo tengo este libro, pero no lo tengo en castellano. La foto es del libro en portugués, El espiritismo y los problemas humanos, de Olindo Amorim. Es un sociólogo brasileño
que formó el Centro de Estudios Espíritas de Brasil, formó un montón de grupos espíritas, el Consejo de Escritores Espíritas de Brasil, daba clases en la universidad, pero él abrazó el espiritismo después de un largo recorrido. Él era de una familia muy católica, se pone rebelde por la adolescencia, por ahí, viene un poco más grande, se convierte en presbiteriano, y después de mucho tiempo tiene contacto con la doctrina espírita y se da cuenta de los fundamentos irrefutables que plantea la doctrina con respecto a la vida del hombre y al ser inmortal. Entonces comienza a difundir por todas partes la doctrina espírita. Es profesor de la universidad y después es ministro, no me acuerdo de qué área, de uno de los estados de Brasil, pero no me acuerdo de cuál en este momento. O sea, es un espíritu que para llegar a escribir lo que ahora vamos a ver, tuvo una gran trayectoria y una gran experiencia. Vamos al texto. Él dice, porque él plantea que está en la época, él está haciendo toda esta difusión filosófica en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, plantea al comienzo de uno de los capítulos, de los primeros capítulos del libro, que dice que a pesar de las transformaciones que se verifican en 1948, cuando termina la guerra, en adelante la doctrina espírita no ha sido superada. O sea, la guerra generó cambios rotundos en la sociedad, generó en muchas sociedades depresiones, en otras generó un materialismo voraz, en otras reflotó a todos los idealistas que escribieron los libros con ideales sublimes, y otras sociedades se convirtieron al materialismo totalmente, a vivir el hoy y el ahora y lo demás no me importa porque total tengo una vida sola. Pasó todo esto, pero la doctrina espírita no la pudo superar nadie. Dice, sustentando la primacía de la reforma moral del hombre como base o punto de partida de todas las reformas que apunten al mejoramiento de las costumbres y de las condiciones humanas. Sostenemos la idea de que el movimiento espírita no puede permanecer ajeno a los problemas sociales, porque el hombre es un ser esencialmente social. Yo no puedo ir a la calle como espírita, a pararme en una tarima y a gritar los principios de la doctrina sin generar un campo social, una situación social oportuna para eso, pero sí puedo ejercer la caridad en la sociedad como me enseña la doctrina, empezando por ahí. Sí puedo empezar modificando mi carácter para armonizar mi hogar y de ahí armonizar el afuera y hacer que todo lo que la doctrina espírita me enseñó promueva y circule hacia afuera. Entonces, debemos desarrollar y perfeccionar cada vez más la conciencia de participación en la vida social, en armonía con el legítimo pensamiento de la doctrina. Para esto tenemos que estar maduros, porque no podemos salir afuera si no vamos a estar seguros de que el otro, cuando diga algo contrario a lo que nosotros pensamos, no lo vamos a pisar. Tenemos que tener madurez. Seguro que va a haber más personas que estén en discordancia con lo que decimos que en concordancia. Pero eso no importa. Eso no importa. Lo que importa es tratar de vincularnos y de ver en qué punto podemos estar todos juntos para hacer algo bueno. Seguimos. Sí. Entonces, nos dice, bueno, es muy sugerente esto, ¿no? Es como si fuéramos nosotros delante de la escala del progreso de todo lo que tenemos que conquistar.
como espíritas. Entonces, hay muchos caminos para la iluminación interior, pero siempre una conquista que depende del esfuerzo propio, de la lucha constante en cualquier ambiente, no es una gracia que cae del cielo. No la regalan, la tenemos que ganar con el esfuerzo. Y hay muchas vías de conocimiento, cada cual se inclina por aquella que va con sus inclinaciones. Y si elegimos la doctrina espírita, no podemos dejar de ser coherentes con las ideas que la doctrina espírita nos está transmitiendo y reaccionar sobre la sociedad en concordancia con esos principios. Si no, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el papel del hipócrita o de aquel hombre bruto del que hablaba Aristóteles, ¿recuerdan al principio? Bueno, entonces tenemos compromisos, acá viene de nuevo el contrato, tenemos compromisos en la tierra y por eso mismo no podemos huir a las contingencias del medio cósmico y del medio social. Si ustedes leen el capítulo, a ver si era el 15, el 13, el 12 y el 13, del libro Misioneros de la Luz, de André Luis, psicografiado por Chico Javier, encuentran todo lo que hacen los guías para lograr que un espíritu pueda encarnar y amigarse con otro al cual asesinó en otra vida, encarnando como hijo de ese. Pero cuando se reconocen en el mundo del sueño y se dan la mano, los guías logran después de muchos esfuerzos que se den la mano como espíritus y acepte uno ser el padre de este que quiere reencarnar porque necesita reencarnar y necesita el perdón de este otro. Entonces fíjense cómo es la justicia divina, ¿no? Porque entonces André Luis le dice, ¿y la madre por qué no viene a esta reunión? Que se están reuniendo acá ellos dos en el mundo espiritual, en el sueño, y ella fue con su madre a orar. Porque ella no tiene compromiso. Ella está haciendo lo mejor que puede y da todo lo mejor. ¿Por qué la tenemos que meter en el problema de ellos dos? Ellos lo tienen que solucionar. Ella, ¿por qué la vamos a amargar? Si no tiene la necesidad de sufrir esta situación. Fíjense hasta qué punto se hila fino en el mundo espiritual para que encarne un espíritu. Y si leen con detalle van a ver todas las dificultades que hubo para esto. ¿Cuántos casos así hay en el mundo? Hay montones. Todos nosotros mismos tenemos un pasado que desconocemos y que por las tendencias que hoy tenemos sabemos lo que podemos haber hecho en el pasado. Entonces, la encarnación no es casual. Estamos en el medio social, en la situación geográfica, en la familia, en el país, en donde debemos estar, porque se combinaron todos los factores para darnos la oportunidad. Seguimos. Entonces, la doctrina espírita abarca los dos aspectos de la vida, el material y el espiritual, ubicando las necesidades y los valores en los planos que le corresponden. No se pueden adoptar soluciones unilaterales. Yo no puedo solucionar las cosas para la materia olvidándome del espíritu. Y yo no puedo vivir todo el día como un místico olvidándome que soy un ser social. Ni la solución materialista que se ocupa del estado presente, ni la solución providencialista que transfiere los deberes personales a la omnipotencia divina. Que Dios se encargue. Ah, no, Dios lo arreglará. Pero vos tenés que ir a decirle a darle lo que tenías que darle a tu hermano. No, pero Dios se va a encargar, ya lo va a arreglar Él por otro lado. Entonces, ni el irrealismo de los ascetas, ni el egocentrismo de los que viven solamente para la realidad momentánea y utilitaria. Todo esto pertenece a Deolindo Amorim, sociólogo que tenía muy claro el concepto de la función
social y moralizadora del espiritismo en la realidad actual. Sí. Entonces, el espiritismo es para todos nosotros una filosofía de vida. Tiene gran contenido humano, no aprueba el desinterés y la indiferencia, ni la actitud de no te metas, actitud alienadora, o interferencias del contacto de un ser con otro, de los que sufren, de los que están aplastados por la injusticia. Porque si hiciéramos esto, estaría en contraposición con lo que enseñó el Cristo. Y la doctrina espírita viene a reflotar la doctrina del Cristo. Entonces, por algo nos dicen los espíritus que es el modelo y guía de la humanidad. La respuesta más corta del libro de los espíritus, la más contundente y la que nos marca el rumbo. Entonces, acá vamos a ver lo que decía este filólogo y escritor José Saramago, que escribió el elogio de la ceguera y demás. Dice, cuando uno levanta muros, está volviendo a la Edad Media. En vez de socializar con el otro, yo levanto muros, le mando un mensajito. Después le escribo por WhatsApp o me conecto por el SMS o por Facebook, escribo algo que seguramente le va a parecer bien. Si no encuentras ninguna otra forma de resolver los problemas humanos, estás dando marcha atrás en el tiempo. Estamos levantando murallas, estamos volviendo a la Edad Media. Ojalá que no, por favor. Por favor, por favor. La noche oscura del alma, decía San Juan de la Cruz. Bueno. Entonces vemos de nuevo a Mafalda en el mundo y dice, mira esto es el mundo, ¿ves? Le dice a su osito de peluche. ¿Sabes por qué es lindo este mundo? Porque es una maqueta. El original es un desastre. Tratemos de que aplicando la doctrina espírita, el original deje de ser un desastre para ser un ejemplo y para ser un modelo. Entonces, acá vamos directo a León Denis a buscar En el Camino Recto, que es un librito muy chiquito, que es una parte del libro Después de la Muerte de León Denis, que es un conjunto, el deber, esto que surge de adentro, que tenemos que hacer, el conjunto de prescripciones de la ley moral, la regla de conducta del hombre en sus relaciones con los semejantes. De nuevo, esta función social que tiene que ver con la moral. Porque si la moral no está en juego, nos vamos a tirar de los pelos, porque nadie va a pensar igual que el otro. Todos vamos a pensar distinto. Entonces, se cierne por encima de la humanidad el deber. Va más allá. Tiene valor universal. Inspira los grandes sacrificios, nos da fuerza, nos sustenta. Sí, tengo que hacer un sacrificio terrible, pero no importa, porque va a trascender para que otros se beneficien con esto. Sonriente para unos y temible para otros. Claro, el que no quiere cumplir con el deber porque no le conviene. Inflexible, el deber es el deber. Es lo que sale de la voz de la conciencia y hay que hacerlo. Muestra la escala del progreso. En la medida en que escuchamos esa voz de la conciencia, es tanto cuanto progresamos, como vimos hoy en el diagrama. Entonces, seguimos. Y nos encontramos con Gandhi, que esto me encantó. Yo lo había leído en el libro, en esta entrevista. Había un periodista que lo seguía, si ustedes han visto la película, es muy, muy gráfica la parte en donde está permanentemente el periodista siguiéndolo y mandando las informaciones al diario al cual pertenecía de todo lo que Gandhi va haciendo y todas las luchas que va teniendo. El Downey, en mi entrevista con el Mahatma Gandhi, tengo gran respeto por el cristianismo, decía Gandhi. A menudo he leído el Sermón de la Montaña y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. Gandhi tenía un respeto profundísimo por Jesús.
De hecho, no hay nada malo con el cristianismo. Pero el problema es con ustedes, cristianos, que no comienzan a vivir en base a lo que ustedes mismos enseñan. Eso salió publicado. Claro, ¿cómo no le iban a hacer resistencia? No se ponían los poderes políticos ni las coronas, los reinos contra. Se ponían contra todo, también las religiones. No quedaba parte que no se pudiera en contra. Seguimos. Y acá vamos a ir a algo que nos va a llegar al corazón, que es un poema de Almafuerte, de Pedro Bonifacio Palacios, que dice: ser bueno en mi sentir es lo más llano y concilia deber, altruismo y gusto, con el que pasa lejos, casi adusto, con el que viene a mí tierno y humano. Hallo razón al triste y al insano, mal que reviente mi pensar robusto, y en vez de andar buscando lo más justo, hago yunta con otro y soy su hermano. Sin meterme a Moisés de nuevas leyes, doy al que pide pan, pan y puchero, y el honor de salvar al mundo entero se lo dejo a los genios y a los reyes. Hago, vuelvo a decir, como los bueyes, mutualidad de yunta y compañero. Más gráfico que lo que dice aquí Almafuerte en este poema respecto a cómo debemos ser de simples, llanos y hermanos del hermano, no encontré otro. Para mí fue maravilloso. ¿No? Seguimos. Entonces, lo ideal sería tener, como dice Mafalda, el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Entonces, así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. El amor acá, la sabiduría acá, cambiamos los órganos del lugar y todo ya está. Acá hay una imagen que, bueno, marca, es un dibujo que nos muestra. Vamos a seguir porque el otro nos va a mostrar algo. Esto son unos estudios que se están haciendo en los últimos años respecto a las neuronas del sistema cardíaco. Hay conectores en el sistema cardíaco que funcionan a modo de redes neurales que tienen un campo energético y magnético 500 veces mayor que el que puede tener las redes neurales cerebrales y que están interconectados. Mafalda tenía razón, ¿eh? Parece que tenía razón. Annie Marquier, una francesa, doctora en matemática, licenciada en la India en el arte del yoga, estudiado a niveles extremos, estudiosa de la música, se recibió de profesora. Ella necesitó toda esta trayectoria para completar su formación. Profesora de matemática en la Escuela de Matemática de París, un referente mundial. Después se fue a estudiar yoga a la India, después estudió música, aplicó la matemática a la música, estudió piano, se recibió de profesora de piano y después se fue a estudiar psicología en Estados Unidos, se recibió, hizo toda la carrera de psicología, pero se especializó en transpersonal. O sea, y después de esto se fue a Canadá y puso un centro de atención integral a las necesidades emocionales del ser humano. Esta mujer es la que habla de esto. Hay otros que hablan también, pero ella hizo mucho hincapié con algunos libros que publicó respecto a esto. Seguimos. Entonces, en el libro de los espíritus se nos dice que somos libres de obrar o no obrar. En definitiva, el libre albedrío existe. En el estado de espíritu elegimos la existencia de y elegimos qué pruebas vamos a tener. Y en estado corporal tenemos
la facultad de ceder o no ceder a lo que se nos plantea adelante, el libre albedrío, que es lo que mencionamos hoy. Compete a la educación combatir esas malas tendencias y lo hará con provecho cuando se base en el estudio profundo de la naturaleza moral del hombre, fuerza moralizadora de la doctrina espírita a través de la educación que ella promueve. Es increíble. Mediante el conocimiento de las leyes que rigen esa naturaleza moral se llegará a modificarla, así como se modifica la inteligencia mediante la instrucción. A través de los esfuerzos que hacemos por estudiar, desarrollamos nuevas conexiones neurales. Así como hacemos esfuerzos físicos para lograr determinada cosa, determinada habilidad, también desarrollan redes neurales nuevas y más amplias. Y esto también, y el temperamento mediante la higiene de nuestros hábitos, de nuestras conductas. Entonces, la doctrina espírita nos dice que nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos para lograr esto. ¿Saben ustedes cómo una mariposa puede volar cuando sale del capullo? La mariposa, en las alitas que parecen de papel transparentes, tiene unos vasos. Por esos vasos se debe conducir un líquido que es como una linfa. Pero los esfuerzos que haga por desplegar las alas ayudan a que comience a circular esa linfa y comience a tener fuerza para hacer los primeros movimientos hasta que después sale completamente del capullo y puede volar. Si nosotros le rompemos el capullo, la irrigación sería imposible, porque todo el esfuerzo es el que hace que se produzca esa irrigación. Entonces ella no podría volar nunca y moriría. Entonces, nosotros vamos a referirnos a este texto de Juana de Ángelis, que es hermoso, en el capítulo Fidelidad a la Fe de Mies de Amor, que dice que son incompatibles la fe espírita que difunde el pensamiento del Cristo y la conducta profana que vibra en nombre de Mamón, en nombre de las riquezas, del dinero, de los placeres. Son puntos opuestos. La línea cristiana de la definición espiritista y la conducta maleable del ciudadano del mundo. Me acomodo, tengo la famosa cintura. Me acomodo a la situación, ¿no? Es cierto que caminarás en la soledad, experimentando muchas veces un vestigio de amargura en los labios como si él tradujese tu dolor. Sin embargo, no temas al sufrimiento. Aquel que titubea receloso ante el deber a cumplir, pocas veces alcanza la meta del deber cumplido. Si se hace necesario concluir con firme resolución todos los llamados del hombre viejo, dejar morir la crisálida. Ya es inútil la crisálida del hombre viejo, los recursos que teníamos antes, los muros que levantábamos, como decía Saramago, para que de las fibras dilaceradas que se recomponen nazca el hombre nuevo, como de los escombros orgánicos de la oruga en la histólisis surge la mariposa que vuela ligera surcando los cielos. Este pedacito de este texto es, entre la poesía que tiene y la sabiduría, acá nos encontramos con el Cristo, el Espíritu de verdad que nos dice en el Evangelio según el Espiritismo que espíritas amaos, esta es la primera enseñanza, instruíos, esta es la segunda. Todas las verdades se encuentran en el cristianismo. Cuidado, nosotros como el girasol miramos a las ciencias, las filosofías, queremos abarcar todos los conocimientos, la tecnología, y está bien, pero nos dice el Espíritu de verdad, todas las verdades se encuentran en el cristianismo. Tenemos que ver la compatibilidad que tiene lo que en el mundo sucede o no con lo que el cristianismo nos propone. Los errores que se han arraigado en él son de origen humano. Y he aquí que desde más allá de la tumba, a la que considerabais la nada, brotan voces que os advierten: hermanos, nada perece. Jesucristo es el vencedor del mal, sed vosotros los vencedores de la impiedad.
Entonces, el Cristo está para darle la mano a cada uno. Cada uno puede seguirlo en el momento que quiera y sienta que tiene la seguridad y las ganas de hacerlo. Gracias.